¿Realmente existe la brujería o es simplemente un mito urbano? El mejor amigo que ha tenido la iglesia es Satanás, porque es el instrumento de terror y miedo a los cuales son sometidos a los creyentes para controlar. Si tú miras en Windows 95, que fue la primera plataforma de Microsoft, en Word, sabes que existen la fuente o las letras, y hay una fuente que se llama Winnie. Entonces, si tú escribes en cualquier otra fuente, en Word, desde el 95, Q33NY en mayúscula, ojalá hicieran el experimento, Q33NY, que algunos dicen cuando el grado 33 ataca a Nueva York, Q33NY. Y luego tú seleccionas esas letras y las conviertes a Winnie, a esa fuente que te estoy diciendo, que está al final. Te va a salir un avión, dos torres, una calavera y la estrella de David. ¿Coincidencia? Una de las cosas, mis queridos amigos, en la que sí estoy plenamente convencido es la existencia de una élite dominadora del planeta. Hoy tenemos la invitación de nuestro querido amigo Andrus Joel, que es sociólogo, especialista en religión comparada y tiene un magíster en desarrollo de historia, de la investigación de la historia. Gracias, Andrus, por aceptarnos el desafío. Gracias por la invitación. Cuéntanos de ti. ¿Quién es Joel? Bueno, yo soy una persona común y corriente que tuvo la fortuna de estudiar, cosa que en mi época era un poco difícil debido a muchas circunstancias que no permitían que una persona de un sector popular pudiera acceder a la universidad. Tuve esa fortuna y me he desempeñado como docente universitario durante casi 20, 30 años, algo así. Aquí en Santa Marta di clase en la Sergio Arboleda, en la UCC, Magdalena, en Antonio Nariño. Pero mi afición es la historia, más que la sociología, que es mi profesión. Soy un amante de la historia porque mi abuelo me contó algo con respecto a nuestra familia, de nuestro pasado, y eso hizo que me enamorara. De hecho, llegué a crear un método para enseñar historia. Generalmente, mucha gente no le gusta estudiar historia porque le parece muy engorroso el aprendizaje de lugares, de fechas. Entonces yo me inventé un método que me dio muy buenos resultados, y es en donde a cada estudiante o a cada alumno debía averiguar con exactitud qué ocurrió, qué evento ocurrió el día de su nacimiento. Si tú naciste en 1900 tales, pues ese día, ¿qué ocurrió? Y tú vas a consultar las dos fuentes más importantes de la historia, que es la tradición oral, preguntándole a tus padres y a las personas que estuvieron en el momento de tu nacimiento, y consultando los documentos escritos como periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera, el muchacho se va involucrando en acontecimientos que a él le interesan porque fue lo que ocurrió en su momento, en el momento de su nacimiento. Y luego vamos a trasladar hacia el nacimiento de sus padres. ¿Qué ocurrió? ¿En qué fecha nació tu papá, tu mamá? ¿Qué acontecimientos importantes ocurrieron ese día? ¿Quién era el presidente? Si hubo algún tipo de campeonato deportivo, quién ganó, quién perdió. Entonces, así la persona se va involucrando poco a poco en la historia. Y luego vamos a ir un poco más atrás. ¿Cuándo nació tu abuelo? ¿Qué ocurrió el día de su nacimiento? ¿Un día antes, un día después?
Y de esa manera el muchacho se va introduciendo en la historia desde su propia Vivencia. vivencia. O sea, podemos decir que ese es el método Andrews. Bueno, yo no sé, pero Para nombrar así. a mí me dio resultados. Claro, porque así las personas como que se hacen más afectivas, porque están investigando prácticamente su vida, sus fechas más importantes. Exacto. A lo largo de todos estos años estudiando el tema de historia, ¿qué es de pronto lo más fuerte que has descubierto pues, en el tema de la historia? Bueno, a mí me parece bastante interesante un tema relacionado con la brujería y el satanismo, y no solamente desde una perspectiva actual, sino de cómo esto ha influido a lo largo de la historia, creando incluso una cultura urbana bastante interesante. Por ejemplo, nosotros miramos que hay un dicho, ¿cierto? Yo no creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Y eso lógicamente debe tener algún origen específico, porque realmente existe la brujería o es simplemente un mito urbano. Es verdad que hay mujeres que vuelan ¿O se transforma? o que se transforman en golero, en gallinazo, o en puerco, o simplemente eso es el resultado de dos elementos que se combinan. Uno, la superstición que hace ver y creer cosas, y otro, la influencia que tienen quienes miran esos eventos como peligrosos. Por ejemplo, en el estudio de la historia notamos que la brujería en la Edad Media fue un elemento de mucho peso. Quemaban mujeres acusadas de brujería. ¿Qué tan cierto eran que estas mujeres practicaban algún tipo de pacto con el diablo? ¿Qué tan cierto era o podía haber sido que el diablo era o es una entidad real? Entonces, al remontarnos a la historia, tenemos que preguntarnos cómo nace el mito del diablo, que para muchos, especialmente para un sector religioso, es un personaje real. Y a mí siempre que me preguntan quién es el diablo, yo les muestro un espejo. Porque a mi juicio, el diablo no es sino la parte animal nuestra, donde se expresa la lujuria, el odio, la avaricia y todos los elementos negativos que está en nuestra naturaleza y que atenta contra nuestra paz interior. Ese es el concepto personal que tengo del diablo. Pero como la pregunta es cómo surge el mito, ha de recordarse que el diablo es una figura central dentro del judeocristianismo. En otros sectores religiosos no existe la figura del diablo, solamente dentro del judeocristianismo y obviamente dentro del Islam, que tiene la misma raíz del cristianismo. Los primeros cristianos se expanden en las grandes urbes del pasado. Atenas, Corinto, Roma, las grandes ciudades del pasado, dejando los campos sin ese conocimiento que ellos transmiten. Por lo tanto, la gente del campo, que en latín se dice pagus, y de ahí viene la palabra pagano, seguían aferrados a sus tradiciones antiguas. Y obviamente al contrastar esas religiones antiguas con la nueva religión que está surgiendo en las urbes, se va a ver la gran enemistad. Y se toman figuras, por ejemplo, como los sátiros, o el dios Baco, que es mitad cabra con cuernos, y se va a asimilar a el enemigo del cristianismo, que lógicamente va a asumir el papel antagónico de lo que es Cristo dentro del contexto cristiano. Esas religiones paganas, llamémoslas esas religiones antiguas o religiones originales, van a mantener su identidad cultural en medio de la avalancha doctrinal a la que es sometida el mundo por la predicación del cristianismo.
si hay dos pueblos en guerra y cada uno de estos pueblos invocan a su propio Dios para protección y defensa, obviamente se va a considerar que el pueblo que gane la guerra tiene un Dios mucho más poderoso. Pero el pueblo perdedor va a considerar que el Dios del otro pueblo es perverso porque destruyó su cultura, sus creencias, sus hogares. Entonces, el concepto de bien y mal va a surgir a partir de una vivencia de lo que en ese momento cada uno considera que es bueno o que es malo. Entonces, los que consideran que son malos, para tener una actitud antagónica al otro, que es el bueno, obviamente va a afianzar o se va a afianzar en sus creencias y en su cultura. Y va a hacer cosas que seguramente despertarán en el bando contrario el rechazo, la desconfianza. Pero si el bando contrario quiere imponer su idea, obviamente tendrá que destruir a aquellos que piensen de manera diferente, como ocurrió en la época del medioevo con la Inquisición, que cuando la Iglesia católica está imponiéndose en medio de todas las creencias existentes en ese momento, tenía que destruir cualquier cosa que pensara o que actuara de manera diferente. Entonces, como las mujeres en la Edad Media practican siguen con las prácticas de sus tradiciones. Mira que el brujo lo identificas con la hierba, lo identificas con los brebajes. Entonces, esa era la medicina natural de la antigüedad. Y obviamente cualquiera que practicara eso iba a ser estigmatizado y al mismo tiempo juzgado porque era una práctica contraria. Los primeros brujos, entre comillas, fueron los ancianos sabios de las culturas no cristianas que conservaban sus tradiciones como el más grande tesoro cultural, pero luego vino y se impuso una nueva religión que consideraba que eso era contrario a lo que ellos querían imponer y obviamente tendrían que destruirlo. Y es así como se va a crear el concepto de brujería. Cuando el cristianismo llega a las Américas, encuentra una cantidad de gente adorando a sus dioses, pero al imponérsele una nueva religión, estos se ven obligados a ocultarse o a transformar a través de un sincretismo sus propios dioses, y así nace la santería, que es muy común en las islas del Caribe, ¿cierto? La santería no es sino la simbiosis existente entre las antiguas creencias y las nuevas creencias que se le imponen. Así Yoruba se va a convertir en, qué sé yo, el Sagrado Corazón de Jesús. Bastaría ir a Venezuela para ver la cantidad de mitos producto de la santería por estar muy cerca de las Antillas, que hoy en día estaríamos considerando como brujería. Entonces, la pregunta es, ¿las brujas existen o no existen? Yo me atrevería a decir sí y no. Sí, en el sentido de que la brujería no es sino la práctica tradicional anterior al cristianismo y común en los pueblos que no habían sido evangelizados. Una práctica normal de adorar al sol, de adorar a la luna, de adorar los eventos de la naturaleza, de temerle a esos mismos eventos por su furia, la furia del huracán, la furia del volcán. Entonces, la ignorancia de ese momento, o mejor, el desconocimiento de que eran eventos naturales, hacen que los hombres crean que son manifestaciones divinas. Cuando nace el cristianismo, que es una doctrina mucho más filosófica, obviamente esas creencias van a ser estigmatizadas. Y va a haber una guerra entre los que quieren conservar su cultura y los que quieren imponer una nueva creencia. Como triunfan
los que quieren imponer automáticamente estigmatizan a los que no creen lo mismo y comienza la persecución. Los que no creen lo mismo y quieren conservar su creencia, obviamente se van a tener que esconder para salvar su vida. Y al esconderse, van a dar pie a que las especulaciones Continúen. continúen. Entonces, uno se va a aferrar en la oscuridad a sus creencias y otras las van a combatir supuestamente como emisarios de luz. Mira, por ejemplo, el mito de Satanás, más bien el mito de Lucifer, que es, por decirlo así, el patrón de las brujas. ¿Quién es Lucifer? Si te preguntas dentro de un contexto cristiano, te van a decir que es el diablo, que Lucifer es el enemigo de las almas y el enemigo de Dios. Bueno, está escrito en la Biblia que Lucifer era, vamos a decirlo así, la mano derecha de Dios. Se rebeló y pues fue que Dios lo expulsó. O sea, no tengo mucho conocimiento, pero más o menos interpretándolo fue eso. Eso que acabas de decir es precisamente tus últimas palabras, interpretando. Es una interpretación. Los pasajes en donde supuestamente aparece Satanás, que es en el libro de Isaías, capítulo 14, que dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Si tú analizas el contexto, hay una frase que dice que un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, si tú tomas un texto aislado del contexto, le puedes hacer decir mil cosas. Pero si tú analizas todo el contexto de ese pasaje, te vas a dar cuenta que el escritor está hablando del rey de Babilonia, que se había elevado hasta el punto de hacerse pasar o que recibía la adoración de Dios. Y cuando habla de lucero de la mañana está haciendo referencia al planeta Venus. Pero fíjense, en hebreo dice Hel, es decir, resplandor. Pero al ser traducido en la Vulgata latina, la Biblia católica, le pusieron el nombre de Lucifer. Y Lucifer es una palabra latina de lucifere, que quiere decir portador de luz. Ese portador de luz, que era la palabra Lucifer, es un dios griego, es un mito griego, ¿sí? Tomado del mito, es un mito romano tomado del mito griego de Fósforo. Fósforo es un dios que se consideraba el portador de luz. De ahí viene el nombre que le damos a nuestras cerillas. Y Fósforo en griego se va a convertir en Lucifer en latín. Y ese Lucifer va a ser una de las creencias del pueblo antiguo que cuando llega el cristianismo lo estigmatiza, convirtiéndolo y malinterpretando, a mi juicio, ese pasaje de las Escrituras y convirtiéndolo en un ser perverso y maligno que está interesado en la destrucción del hombre, etcétera, etcétera. Pero realmente es un mito interpretado desde una perspectiva contraria. Entonces, ese Lucifer no solamente se va a convertir en el patrón de las brujas, sino en la inspiración de la ciencia. Porque en la antigüedad, cuando empiezan a haber descubrimientos científicos, estos descubrimientos científicos atentaban contra los conceptos religiosos. Un ejemplo de ello es el concepto La evolución. el heliocentrismo. Y el heliocentrismo en contra de la Tierra, o el geocentrismo, se va a basar en la Biblia. Porque hay un pasaje donde dice que un hombre llamado Josué detuvo el sol en tal lugar y detuvo la tierra
la luna en otro lugar, y entonces es una prueba o una demostración de quien se mueve es el sol, ¿cierto? O sea, el sol está ahí moviéndose y la Tierra es el centro y el sol se está moviendo alrededor de la Tierra. Entonces, cuando alguien descubrió o se inventó, dependiendo de quién lo interprete hoy, el concepto del heliocentrismo, obviamente era una idea que contradecía lo que mantenía la iglesia, lo que mantuvo la iglesia durante siglos pasados en la Biblia. Porque el sentido común te dice que el sol se mueve. Es lo que yo veo, mis ojos ven. Entonces, miles de millones de personas a lo largo de toda la historia siguieron manteniendo un concepto simplemente porque fue impuesto mediante una autoridad religiosa. Pero cuando empieza la búsqueda de la verdad, tratar de desentrañar los misterios de la naturaleza, ya no desde la existencia del mito o desde la existencia de la teología, sino desde la búsqueda científica de la verdad. Obviamente, quienes detentan el poder en ese momento Son los que imponen lo que ellos creen. van a empezar a perseguir a aquellos que están contradiciendo sus creencias. Y entonces estos que están tratando de descubrir la verdad se ven obligados a esconderse. Y nacen las sociedades secretas, como la masonería, como todos estos grupos, los Rosacruces, que van digamos, a promover la búsqueda de la verdad. Estas sociedades secretas, obviamente, al esconderse, van a dar pie a que se sospeche de sus actividades y los enemigos de esos principios que ellos tratan de defender van a señalar como satánicos o luciferianos a aquellos que están descubriendo cosas que ponen en entredicho la tradición y la fe de la cristiandad. Y entonces este elemento se va a sumar a la gran cadena de brujería y de hechicería, porque cualquiera que se escondía automáticamente va a ser señalado de brujo o hechicero. Los grandes magos, luego los alquimistas y finalmente los científicos en la Edad Media van a ser acusados de estar siendo contrarios a la fe y por lo tanto enemigos de Dios, y el enemigo de Dios según el pensamiento religioso es Satán o Lucifer. Entonces van a nacer escuelas del luciferismo. Ahora, eso da pie a lo que ocurre en nuestros días. Hoy nosotros vemos el despertar del satanismo. Incluso en los Estados Unidos hay una iglesia, aquí en Colombia también hay una iglesia totalmente abierta, legal y pública del satanismo. ¿Sí? Pero fíjate que Sandor Anton LaVey, que es el fundador de la iglesia satánica en los Estados Unidos, es ateo. Él no cree en la existencia de un ser maligno, sino que él mira al diablo como el símbolo de la naturaleza bestial del hombre. No cree en un espíritu, no cree en que exista. Y de hecho, Sandor LaVey dice que el mejor amigo que ha tenido la iglesia es Satanás, porque es el instrumento de terror y miedo a los cuales son sometidos a los creyentes para controlarlo. El miedo es lo que hace que la gente se someta al autoritarismo religioso. Igual por eso será que ahora vemos tantos cantantes que hacen su show y es como referencia a Satanás, se disfrazan, que los cantantes, por lo menos el video ese de Bad Bunny, donde él está como arrodillado y hay varios, por decirlo así, demonios que lo tienen que adenar. ¿Cómo se llama esa canción? Es para la sola. Sí. También hay muchos cantantes que en su canción muestran como la historia cuando hacen pacto con el diablo, Satanás. Claro, porque es lo que vende hoy. Porque estamos en una época, en una edad de
mm, despertar, Materialismo, digamos. donde se están rompiendo cadenas conceptuales que durante siglos mantuvieron al hombre atado a el dominio de fuerzas exógenas. Es decir, hoy en día el hombre se está sacudiendo de todas esas cadenas y está mirando otra perspectiva. Por ejemplo, cuando tú ves un 31 de octubre a una cantidad de adolescentes vestidos de negro y supuestamente haciendo ritos satánicos, matando gatos, no es sino una actitud de rebeldía en contra de un sistema. Y ellos ríen del miedo que provocan en la gente por esas actividades. Como hay un vino se llama El Casillero del Diablo, y hay toda una leyenda mítica alrededor del nombre, porque se dice que Concha y Toro, cuando producía el vino, era tan apetecido que se lo robaban, se metían en sus bodegas y se tomaban el vino. Entonces él se inventó la leyenda de que ahí habitaba el diablo, para de esa manera alejar a la gente. Entonces hoy en día se usa el diablo y la brujería y todos estos elementos como una forma de producir miedo, de producir terror. Pero también se presta al vandalismo, se presta a la superstición y se presta a que unos avivatos se aprovechen de esas circunstancias para ahora manipular y controlar a otros, ya no por la religión, sino a través de la práctica de una sexualidad indiscriminada o del consumo de droga o una cantidad de cosas que son aprovechadas por quienes tienen sus intereses creados ahí. En conclusión, mis queridos amigos, yo como buen racionalista no creo en la existencia real de este tipo de elementos del que estamos hablando, sino que creo que es una producción de circunstancias apropiadas para el control mental de la humanidad. Así como usted estaba diciendo ahora que crean historias, de pronto las acomodan para ocultar otras cosas. Ahora se me está viniendo a la mente una pregunta, y es, no sé si usted sepa algo en sus investigaciones del Titanic, porque dicen que el Titanic se chocó con un hielo, no sé qué, y otros dicen de que fue un atentado para crear la Reserva Federal, no sé qué. No sé si usted de pronto tenga... Sí, hoy por la proliferación de las redes sociales y del internet, estamos cayendo en esa red, lo que nosotros podríamos llamar conspiranoia, ¿sí? Es decir, la paranoia de una conspiración. Hoy si tú miras en las redes, todo es conspirativo. Todo está relacionado con un atentado contra la humanidad, con una invasión extraterrestre, con un control de los Illuminati. O sea, estamos creando una cantidad de mitos urbanos que lo estamos creyendo como verdades absolutas. Es decir, estamos volviendo a la condición de la Edad Media, cuando aceptábamos elementos que nos impusieron como verdades absolutas. No solamente nos estamos despersonalizando, sino que estamos perdiendo la capacidad crítica de razonar, suponiendo que estamos razonando. Es decir, utilizan la razón para volvernos irracionales. En el atentado de las Torres Gemelas, que ha generado otra cantidad de información conspirativa, incluso cuando después de las Torres Gemelas el FBI capturó a Ricardo Arjona por una canción que él compuso y grabó que se llama El Mesías. El FBI lo capturó para preguntar de dónde había sacado el contenido de esa letra, en qué se había inspirado, siendo que esa canción fue grabada 2 años antes del atentado de las Torres Gemelas. Si tú miras en Windows 95, que fue la primera plataforma de Microsoft, en Word, sabes que existen las fuentes o las letras, y hay una
fuente que se llama Whitney. Entonces, si tú escribes en cualquier otra fuente, en Word, desde el 95, Q33NY en mayúscula, ojalá hicieran el experimento, Q33NY, que algunos dicen cuando el grado 33 ataca a Nueva York, Q33NY. Y luego tú seleccionas esas letras y las conviertes a Whitney, a esa fuente que te estoy diciendo, que está al final. Te va a salir un avión, dos torres, una calavera y la estrella de David. Ahí está desde el 95 y la destrucción de las Torres Gemelas está en el 91, en el 2001, perdón. ¿Coincidencia? En el Corán, libro sagrado de los musulmanes, Aleya 9, Pasuk 11, habla Allah de que cuando sus edificios se desmoronen y la nube cubre el sol, sabrán que Alá es grande. Y el 9, mes de septiembre, y 11, las dos Torres Gemelas, es el teléfono de emergencia de los Estados Unidos, 911. Es decir, pareciera que todo está combinado. Ahora tenemos el mito de la Agenda 2030. Es decir, estamos en una época de conspiranoia, que cualquier cosa nos están induciendo a creer como si existiera un plan malévolo, diabólico, no de Satanás, por la perversidad para controlar a la humanidad. Mire, por ejemplo, el famoso 666, marca de la bestia. Si usted mira los códigos de barra, usted sabe que el código de barra, cada rayita tiene un valor. Y el valor del 6 son dos rayitas iguales, dos rayitas semejantes a las que están al principio, en el medio y al final del código de barra. Ya ahí está el 666. Pero también vemos el 666 en hebreo. Todas las letras hebreas tienen un valor. La letra Vav, que es la sexta letra, vale 6. Al traducir esa letra al español es W. Cuando tú marcas 3 veces W, Vav, estás diciendo 666. Entonces todo eso se presta a una programación mental, porque una de las cosas, mis queridos amigos, en la que sí estoy plenamente convencido, es la existencia de una élite dominadora del planeta, que tiene como propósito no solamente la esclavitud mental de los hombres, sino que además están creando un elemento destructivo de la libertad. De tal manera que hoy en día el joven es inducido a pensar de la manera como piensa, creyendo que es libre. Eso hablamos nosotros, cuando te leíste, Sí, yo también iba a eso decir hablamos eso. nosotros antes habían gay, normal, homosexual, pero de un tiempo para acá, Eso lo están como promocionando mal. De ahí es donde viene el tema de la Agenda 2030. Porque todos los gobiernos como que se han puesto de acuerdo, vamos a impulsar esto, vamos a legalizar de que las personas cambien el DNI, no sé, o sea, como un impulso adicional. Sí, sí, indudablemente hay una sociedad ultra secreta que es la que controla el mundo. Mira, en este momento estamos al borde de una tercera guerra mundial. Hemos estado al borde de una tercera guerra mundial en varias ocasiones y siempre sale el Salvador que impide que hundan el botón rojo. Pero eso obedece a un propósito. Mientras el mundo está en caos, las acciones de las grandes corporaciones, el manejo económico del mundo baja y hay quienes aprovechan para comprar
¿cierto? Esas acciones y de pronto milagrosamente hay un acuerdo de paz y las acciones se disparan. Algo similar a lo que ocurrió aquí en la Ruta del Sol. Antes de que se conociera el proyecto de construir la Ruta del Sol, los hijos de un señor presidente de Colombia empezaron a comprar esas tierras a precio de huevo. Cuando empezó el proyecto para la construcción, esas tierras se valorizaron. Al ¿Quiénes mil eran por los uno. dueños? ¿Quiénes eran los dueños? ¿Ya? Entonces, se impulsan guerras para generar el caos. Se impulsan pandemias. Para causar el caos. Porque yo te digo, si yo soy dueño de un laboratorio productor de drogas, yo necesito enfermos. Claro, ¿Sí o no? son sus clientes. Porque si no, mi empresa se va a pique. Entonces yo voy a crear un sistema para generar enfermedad. Ya sea que me haga una campaña de vacunación gratuita para combatir determinado tipo de enfermedad o determinado tipo de epidemia, y con eso inocule un virus durmiente, como hizo la riqueza el dueño de Microsoft, que lo hizo creando virus y vendiendo Los antivirus. los antivirus. Entonces, eso exactamente ocurre. Si yo soy fabricante de armas, a mí no me conviene la paz. Yo necesito la guerra. Entonces yo mando a mis emisarios para que generen enemistad entre los pueblos a fin de que ambos me compren mis armas. Entonces, eso es real. Las grandes corporaciones controlan no solamente la economía mundial, sino que están controlando la mente consumidora de los pueblos. Y estamos en peligro de extinción por la sobrepoblación humana. Entonces, crean guerras, pandemias para reducir el número de habitantes de la Tierra. Pero eso es una ficción. Eso es una ficción. Entonces, estamos viviendo una situación de control mental en donde hemos involucrado la música, el satanismo, el deporte, mire, Redes sociales. las redes sociales. Mire, la ventana más grande deportiva que tiene el mundo en este momento son los Juegos Olímpicos, y cómo a través de los Juegos Olímpicos o de la expectativa que tiene la gente mundialmente de los Juegos Olímpicos, presentan la defensa de la homosexualidad, como tú lo dijiste ahora. O sea, se está promoviendo. Si tú ves un muchacho hoy en día, un adolescente hoy en día, impulsado por los animes japoneses, tiene un aspecto andrógino, un aspecto femenino. A las niñas de hoy les gustan los niños delicados. O sea, está cambiándose la conciencia de los seres humanos, de tal manera que yo sospecho que dentro de pocos años la heterosexualidad será vista mal. Lo normal Ya será nos van a tachar de brujo. Exacto. Como vienen haciendo Sí, anteriormente. la heterosexualidad no, pero primero empezará señalar, digamos, moral, cultural, de menospreciar, ay, que tú eres heterosexual. Uy, pero eso ya está pasado de moda. Eso ya no es normal. Mire, señor Pedro, yo vengo aquí porque yo estoy interesado en tener relaciones con su hijo. Eso es lo que yo veo que va a suceder dentro de poco. Todo producto de esa manipulación y de ese control Sí, mundial. ahora es que a diferencia de años, o sea, como lo repetí ahorita, antes existía el gay, la lesbiana, pero ahora hay gay, lesbiana, transexual, LGTBQ más. Sí, de ahí para adelante lo que sale. de ese, por lo menos, el man este que no, yo tengo 40 años, pero me considero una niña de 5 años, o sea, Y nosotros tenemos la culpa, mi querido amigo. Nosotros tenemos la culpa. porque aceptamos eso, o sea, ¿Por lo qué? aplaudimos,
Porque nosotros hemos perdido la línea divisoria entre hombre y mujer. Y no es caer en el concepto machista de que el hombre sea superior a la mujer, no, sino en que hemos descuidado nuestros roles, el rol de hombre y el rol de mujer, sin desmeritar a ninguno de los dos. Pero nosotros le hemos dado tanto fuerza al feminismo que nos estamos convirtiendo prácticamente en los esclavos de las mujeres. Y llega el momento en que debemos defender, porque mira, ese impulso de que perdamos nuestra virilidad o nuestra actitud varonil fortalece a la mujer. De todas maneras, mis amigos, yo creo que estamos viviendo un momento crítico en la humanidad, que deberíamos detenernos a pensar, a reflexionar seriamente al margen de esto. Eso es lo que está hablando la sociedad. Mira que antes, los niños, los bebés, está ahí llorando el bebé. Ya. Entonces, sí, cuando ahora le quitas el teléfono, llora. ya es una vaina que revienta y ya no respetan. O sea, Sí. eso sirve como Una herramienta sí. y como arma. Doble filo. Sí, lo que pasa es que yo creo que el hombre no tiene la madurez para manejar esto. Es como tú no le darías a un niño de 5 años una granada. Tú usarías la granada para abrir un camino. ¿Cierto? Abrir un camino, meter explosivos y tumbar ese cerro, derribar ese cerro. Bueno, para ti es una herramienta útil, pero una granada a un niño. Entonces hoy no estamos sabiendo usar esto. Yo no estoy en contra de la destrucción de la ciencia, de la tecnología. Nos costó mucho lograr esto, pero esto no se está manejando con madurez y responsabilidad. Nos están controlando, nos están induciendo a pensar y a hacer cosas que van contra nuestra propia naturaleza. Y nos tienen distraídos porque nos meten una cantidad de cosas que nos dividen. Por ahí hay algunos que hoy están pensando que la Tierra es plana. Y nos están metiendo eso para mantenernos distraídos mientras están haciendo una cantidad de cosas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Y nos tienen discutiendo eso. Como nos tienen discutiendo que si ganó Argentina o que si ganó Brasil. Mientras que en los reinados nos están presentando otra vez como mujeres. Oye, en los Juegos Olímpicos ahorita Y no los vio la Juegos noticia que Olímpicos. pasó, que la final de boxeo femenino, que apenas sintió el derechazo de la travesti, enseguida abandonó la mujer. Yo no, yo me retiro de aquí porque me van a matar. Exacto. Entonces, mira, la reina de belleza, Miss Universo española, otra vez. Miss Universo de España, otra vez. Entonces nos están dando esto mientras nos distraen con unas discusiones tontas. Pero de que hay un grupo organizando todo eso. Indudablemente, indudablemente. Bueno, Andrew, para finalizar, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes que aún se pueden salvar de la manipulación mental? Porque Veritas liberavit vos. traducir La verdad te hará libre. Veritas liberavit vos. Solamente si disponemos nuestra mente para buscar la verdad por nosotros mismos, liberándonos de la influencia externa, podremos escapar de las redes, de la trampa que nos están tendiendo para manipularnos y atarnos. muy bueno. Buenas lecciones hoy. gracias, sí. Gracias por invitarnos a recibirnos aquí en tu casa. Listo, espero que esto les pueda servir y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por recibirnos acá en su casa y
Ya saben a todos, suscríbanse al canal, apóyenos con su like, dejen sus comentarios. Ya saben que vamos a seguir trayendo contenido acá al canal. Y nada, bendiciones a todos.